Oye, qué loco, no esperaba encontrar pingüinos aquí en Lima. Bueno, es que estamos también en el Parque de las Leyendas, pues, o sea, acá vas a encontrar pingüino, vas a encontrar cóndor, vas a encontrar león, hipopótamo, toda clase de animales. Y bueno, por lo que veo están bien cuidados. Sí, sí, yo también veo lo mismo. Y ahorita que estábamos por la zona pues de los chimpancés, de los Ah, la monitos, islita, que ¿no? Que además están con los son, monos ahí en son muy medio, sí. curiosos. Claro, yo me estaba haciendo una pregunta, ¿no? Porque tú habrás escuchado eso de que dicen de que nosotros provenimos de los monos. Sí, sí. Y yo me estaba preguntando si eso es cierto, ¿por qué los monos no se siguen convirtiendo en humanos? ¿Tú te has hecho alguna vez esa pregunta? Sí, alguna vez me he preguntado eso, pero ¿sabes? Para de repente conversar acerca de eso, para intentar responderte, ¿qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo y el espacio? ¿Qué te parece si retrocedemos unos 6 millones de años y nos vamos de aquí, de San Miguel del Parque de las Leyendas, hasta el África? ¿Qué te parece? Ah, bueno, si no me cuesta mucho el viaje, vamos. Vamos, vamos, está barato, vamos, vamos. Daniel, bueno, cuando tú me decías que íbamos a irnos a África 6 millones atrás, yo Sí. me esperaba pues encontrarnos con la selva, un montón de árboles, arbustos, todos muy juntitos, con una cantidad grande de pajaritos, de monos, y esto no es lo que yo estaba esperando. Bueno, pues no, seguramente lo que estás viendo es como imaginarse de repente una selva cubierta de pasto, ¿no? Y de hierbas, una selva pero sin árboles. Solamente ves como que pasto, uno que otro árbol por ahí hasta donde te alcanza la vista. Esto, Jorge, es la sabana africana. La selva es muy distinta. Es de la sabana africana el lugar en donde, pues, te comento que empezaron a prosperar nuestros antecesores, aquellos llamados homínidos, aquellos primates, porque los humanos también somos primates, al igual que los demás monos, simios, bueno, somos primates y ellos empezaron a prosperar aquí, en esta región justamente, en este lugar tan amplio, lleno de pasto, que es la sabana africana. Sí, lo curioso es que, bueno, antes de iniciar este camino por nuestro amplio camino por la hominización, porque así se llama, El proceso en el que hemos evolucionado, todo en el proceso, claro, en el que hemos evolucionado, como Pokémones, así. claro, como Pokémones, deberíamos de entender un poco primero que todo esto parte de un principio que es el principio de la evolución, ¿no? Nosotros, como todos los seres vivos, entiéndase plantas, animales de todo tipo, incluso los insectos, todos nosotros somos seres vivos y todos los seres vivos estamos en constante evolución. Lo que pasa es que la evolución no es algo que sucede en un corto periodo de tiempo. La evolución demora cientos de miles de años o incluso millones de años Sí. en producirse. Y nuestro organismo poco a poco va cambiando, se va adaptando a los cambios y justamente nos encontramos en un periodo circunstancial de la realidad porque nuestros antecesores, estos antecesores incluso de los homínidos, se están encontrando en una situación difícil porque justamente ellos también se tienen que acostumbrar a un nuevo tipo de hábitat, a un nuevo tipo de vida en el que ya el alimento no está tan cercano, porque como te decía hace un momento que te preguntaba, yo esperaba encontrar selva, Ah, los porque árboles, claro, todo, claro. el alimento para los primates está en los árboles y no hay Claro, ¿no? necesidad ni siquiera de estar mucho tiempo en el suelo porque arriba yo voy a encontrar el alimento que necesito. Claro, no necesitan esforzarse porque en los árboles que encuentran la fruta y las hojas y todo lo que necesitas, pero claro que como el tiempo, el clima va cambiando a través de cientos o de miles de años, obviamente ya va a haber zonas que de repente antes eran selva o bosque y ahora ya no, se han convertido en este pastizal que es la sabana africana y pues obviamente quienes viven acá, los homínidos que viven acá ahora, pues la tienen un poco complicada para poder sobrevivir, van a tener que adaptarse y pues es algo que no va a ser fácil y que como mencionas le va a tomar mucho tiempo, generaciones completas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos son los que muy de a poco van a empezar a tomar características que pues dentro de muchos años, muchos millones de años lo van a transformar en lo que somos ahora, en los seres humanos. Pero por ahora no, por ahora son todavía homínidos, más parecidos tal vez a los monos, al que conocemos, ¿no? Los chimpancés, por ahí a los gorilas, que pues a un ser humano. Claro, pero ahí hay una diferencia y es la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar y que nos va a separar de nuestros primos lejanos. Porque podríamos considerar a nuestro padre el Homo antecesor. ¿Y cuál es la primera diferencia que vamos a encontrar entre los homínidos? Es que
justamente esta necesidad y estas nuevas circunstancias de vida les van a obligar a empezar a caminar de manera distinta. Ya se acabó la época en la que se podía caminar en 4 patas, sino que ahora vamos a adoptar otro tipo de posición, que es la posición erguida, que está relacionado con el bipedismo. ¿Qué significa esta palabra bipedismo? Significa caminar sobre 2 piernas y no a 4 patas. El bipedismo viene de bi, que significa 2, caminar sobre 2 piernas o sobre 2 patas. ¿Y por qué era necesario esto? Porque era necesario para poder encontrar los alimentos. Porque los alimentos, al no estar en el ras del suelo, tenías que levantarte, adoptar una posición erguida y así poder buscarlos, ganando una mayor altitud. Claro. Y poder ver dónde estaba el siguiente árbol, dónde estaban las siguientes raíces u hongos que podían alimentarte y poder sustentar la vida. De esa manera vamos a encontrar la primera característica de la hominización, que es el bipedismo. Claro, y también esta posición erguida, me imagino, viendo toda la amplitud pues, de este pastizal que es la sabana africana, no solo les ayudaba de repente a encontrar su próximo alimento, como decías, ¿no? Que se puede ubicar un poco más lejos, sino también a poder estar alerta ante la presencia de tantos predadores que hay por acá, ¿no? Me imagino tipo leones, tigres o animales parecidos, porque ya no estás en la seguridad que te puede brindar de repente estar en lo alto de un árbol o protegerte detrás de un árbol que te puede ocultar bien, sino que ahora estás a la vista de todo el mundo acá. Entonces, de repente puedes, con esta posición erguida, pararte en 2 patas o en 2 pies y poder ver a tu alrededor de una forma mucho más amplia, con una mejor perspectiva, a como si estuvieras pues caminando a 4 patas. De esta forma te puedes tener o planear una mejor defensa ante un predador que puedes ver que viene a atacarte. Ahora, otra característica también que hay de estos homínidos es justamente, ¿qué cosa? La disminución de la fuerza y el tamaño de los dientes y las mandíbulas. En parte, ¿esto por qué? Porque debido a que tienen esta posición erguida ahora los homínidos, no tienen la necesidad de repente de utilizar estas mandíbulas o los dientes más allá de la alimentación, sino también como defensa, porque sabemos que hay primates, hay monos que usan los dientes para defenderse y tienen una fuerza mucho mayor que la que puede tener un ser humano aquí en la mandíbula. Entonces, esta disminución se da por esto. Ahora, al estar erguidos, los homínidos pueden de repente usar otros tipos de armas, ¿no? Mover sus brazos, sus puños de repente para defenderse, y ya no necesariamente los dientes o las mandíbulas. Entonces, estas con el tiempo se van haciendo más débiles. Otra característica también creo que hay, Jorge, es obviamente el aumento del tamaño del cerebro, ¿no? De estos homínidos. Así es, y en realidad todo está relacionado una cosa con otra, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, los homínidos, primos de los chimpancés, tenían un cerebro en realidad bastante reducido, pero esta nueva forma de vivir, esta exigencia que le obliga a la propia naturaleza, el que sus dientes retrocedientes, otro tipo de alimentación que va a empezar a tener, tener un poco las manos libres, y con las manos libres, que sí es cierto que va a demorar muchos millones de años en, por ejemplo, poder utilizar los pulgares, pero una vez que empieza a utilizar los pulgares, eso va a disparar también una serie de mecanismos en los que el hombre puede empezar a manipular, bueno, no el hombre, pero sí el homínido puede empezar a manipular las piedras, puede empezar a manipular los troncos y empieza a hacer algunas herramientas muy, muy, muy precarias en un primer momento, pero que van a ayudarle. Claro. Pero además hay otro tema súper importante, que es también el cambio de dieta que se va a dar, por ejemplo, en los Australopithecus. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a probarse la carne. Porque hasta antes de esto ellos eran herbívoros. Comían hierbas, comían plantas, por ahí raíces, comían mucha fruta. Pero cuando empiezan... Por ahí comían de repente carne, pero muy, muy ocasionalmente, ¿no? Solo por de supervivencia, por ahí. Claro, pero cuando empiezan a comer carne de animal, es que lo que pasa es que hay una diferencia súper importante, Daniel, y que es importante que todos sepamos. Que la cantidad de proteína que te ofrece el consumir una planta, a diferencia de consumir carne de animal, es inmensa. Es una diferencia inmensa. ¿Qué significa esto? Que ahora los homínidos, al comer carne, van a tener un mayor alcance de proteínas a sus cuerpos, y ya no van a dedicarle todo el día a estar buscando alimentos, sino que a partir de este momento van a tener más tiempo libre, y este aumento de proteínas va a hacer que el cerebro trabaje de una manera mucho más rápida. Y no solamente eso, sino que eso también va a estar relacionado con otra característica que viene más adelante, que es empiezan a comunicarse.
empiezan a comunicarse. Primero no con un lenguaje. ¿Empiezan a hablar no, de repente? Primero no con un lenguaje, porque una cosa, ya. como lo hemos estudiado en nuestras clases de comunicación, una cosa es la comunicación, la capacidad de comunicarte. Yo me puedo comunicar contigo con señas, y otra cosa es la capacidad de lenguaje. Primero, a través de una comunicación. O sea, nos podemos comunicar entre grupos, entre jefes de grupos, hacer una especie de comunicación simbólica, y posteriormente eso va a irse desarrollando en un protolenguaje. Pero todas estas actividades nuevas que están desarrollando los homínidos van a determinar que el cerebro poco a poco vaya aumentando su tamaño y también la estatura. Hay algunos momentos en este proceso de hominización en la que el tamaño del cerebro crece porque el cuerpo se hace más grande, pero hay otras partes en las que el tamaño del cerebro crece y el cuerpo sigue igual, ¿no? Entonces somos cabezones, ¿no? Somos comparado cabezones. Con otros primates, por supuesto. Claro, somos cabezones, pero ¿por qué somos cabezones? Porque cada vez necesitábamos una capacidad cerebral mucho más grande para poder desarrollar todos estos nuevos desafíos de los homínidos que estaban realizando en la naturaleza. Entonces, Jorge, entiendo de que lo que tenían estos homínidos o lo que desarrollaron fue un protolenguaje, o sea, el antecesor a lo que podría ser un lenguaje, que no es lo mismo que una lengua, ojo. O sea, el lenguaje puede ser un idioma o una lengua, puede ser también este lenguaje tipo mímica o señas que decimos, pero ellos desarrollaron algo antecesor a esto, una primera forma de comunicarse entre ellos. Claro, lo que sucede es de que la comunicación va evolucionando. Se utilizan primero lenguajes no sonoros y luego ya se empiezan a producir probablemente sonidos guturales para comunicarse. En realidad los animales también tienen la capacidad de comunicarse, tú lo sabes. Sí. Pero poco a poco al crecer el cerebro y al empezar a desarrollar ideas complejas, pasan de un protolenguaje muy rudimentario, en donde seguramente solamente algunos sonidos tenían algunos significados, y va a derivarse poco a poco en palabras que se pueden utilizar. Ahora, en este camino nos encontramos con varios homínidos, ¿no? Como es el Australopithecus, más adelante con el Homo habilis, que ya es capaz de realizar herramientas. Más adelante también nos vamos a encontrar con el Homo ergaster, que algunos lo consideran como nuestro abuelo. Luego nos vamos a encontrar con el Homo heidelbergensis, y ya luego nos vamos a encontrar pues con quienes somos nosotros, ¿no? Que somos los Homo sapiens. Que es nuestro nombre científico de los seres humanos. Que es nuestro nombre científico. Y además, muchos científicos, Daniel, consideran que justamente es el inicio del uso del lenguaje lo que va a hacer la diferencia principal en la última parte del proceso de hominización, ¿no? Que eso va a diferenciar al Homo sapiens de los demás homos que van a terminar desapareciendo. Pero bueno, ya casi finalizando, Daniel, este viaje que hemos hecho en el tiempo a través de la hominización y todo rápido, ello, porque nos deja la máquina del tiempo, rápido. Todavía nos queda una pregunta que es la pregunta con la que iniciamos el programa. Entonces, ¿así no? ¿Por qué es que, digamos, ya más o menos tenemos claro que todo obedece a un proceso de hominización y a un proceso de evolución? Ya tenemos claro los cambios que ha sufrido hemos sufrido hasta convertirnos en seres humanos. Exactamente, pero y entonces, ¿dónde queda nuestra pregunta, no? O sea, ¿qué tan cercanos somos los chimpancés? ¿Ellos en algún momento se convertirán en humanos en el futuro? Bueno, más allá de lo que ya hemos mencionado, que la evolución es un proceso que toma miles o hasta millones de años, hay dos premisas que siempre hemos escuchado y una de ellas ya la mencionamos al inicio. Ahora, una de ellas es, el humano viene del mono, tan simple como eso. Y otra que de repente por ahí hemos escuchado en noticias alguna vez, por ahí en internet lo hemos leído, es que el chimpancé es el animal que más se parece al ser humano y que compartimos por ahí algo así como que el 98-99% del ADN. Y uno dice, wow, ¿no? Entonces es obvio, más allá del parecido, entre comillas, que puede haber físico, esto también pues indica que son los animales más parecidos a nosotros. Entonces esta premisa de que el chimpancé y el ser humano comparten mucha parte del ADN nos hace pensar, entonces si el humano desciende del mono, entonces seguramente los chimpancés son nuestros antecesores y de repente los chimpancés, los gorilas y todos los primates parecidos a ellos, lo cual sí no es del todo cierto, porque, o sea, cuando decimos mono, así de una forma muy simple, nos referimos ¿a qué? A los primates. En ellos están los seres humanos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y también otros primates más pequeños, como los que hay en la selva de nuestro país, por ejemplo, que son monitos mucho más pequeños, o los lémures, que también son primates. Entonces, en algún momento, todos estos primates o monos, llamándolo de una forma más sencilla, han ido también evolucionando y en un punto, uno de ellos
evolucionó de tal forma que como que se abrieron dos ramas evolutivas. Una de ellas fue cambiando, evolucionando a lo largo de los años hasta transformarse en lo que hoy somos los seres humanos, los Homo sapiens, y otra rama distinta de este antecesor en común fue abriéndose también hasta convertirse, evolucionando también a lo largo de miles o millones de años en lo que son ahora ¿qué? Los gorilas, los chimpancés, los bonobos. Entonces, como dijiste hace un momento, ellos no son nuestros antecesores, son como una especie de primos hermanos evolutivos. Esa es la respuesta y por qué pensamos y creemos pues que los monos, o mejor dicho, claro, los monos o los chimpancés, los gorilas no se convierten al final en seres humanos y no van a evolucionar como tales. Además de ello, hay una palabrita que estaría bueno que nuestros amigos investiguen un poco, que es la presión evolutiva, ¿no? ¿Qué implica esta presión evolutiva? Lo que pasa es que los homínidos durante millones de años, es cierto, tuvieron esta evolución porque sobre ellos se ejercía una presión. Las circunstancias ejercían una presión tal cual que debían de adaptarse sí o sí al entorno, y a partir de esta adaptación se produjo una evolución. Es distinto actualmente con los chimpancés o con los monos, con los primates que has mencionado, porque en realidad ellos no tienen esa presión evolutiva. Las condiciones de vida en las que se desarrollan actualmente con respecto a la forma en la que se han desarrollado, en realidad están en orden y están en equilibrio. Entonces sobre ellos no se cierne necesariamente que sí o sí tienen que seguir evolucionando porque tienen una necesidad, porque en realidad no tienen esa misma necesidad que en un momento primero tuvieron los homínidos. Así que por ahí vamos descartando el mito y vamos respondiendo también la pregunta de por qué ya los monos no se convierten y probablemente nunca se convertirán en un nuevo tipo de humanos. Claro, pero sí, resumiendo simplemente esto, Jorge, o sea, quiere decir que no es lo mismo evolucionar, ponte en una etapa de calentamiento global, que evolucionar durante la era de hielo. Ahí va a salir distinto siempre la evolución. Exacto. Y además viene el tema de la adaptación, que la adaptación es un tema capital para todos los seres vivos, ¿no? Sin la evolución no podríamos explicar dónde estamos nosotros y ni siquiera la existencia de nuestros órganos. O, por ejemplo, una pregunta que alguien podría hacerse, ¿no? Porque nosotros, cuando hemos visto documentales, vemos que cuando los animales nacen, a los días ya más o menos los caballitos ya se pueden poner en pie, los ponis. Perdón, a las horas, ni siquiera a las horas. Y si no lo hacen, se mueren. Pero ¿no nos hemos preguntado alguna vez por qué los humanos no nacemos así? ¿No? ¿Por qué nacemos en realidad bastante indefensos ante la vida? Bueno, eso también tiene una explicación en la evolución. Pero eso será tema de otra edición, otra investigación de Stalkers. Daniel, antes de terminar, queremos dejarle a nuestros amigos tres preguntitas sueltas, nada más. Sí. Para que puedan desarrollar una vez que hayan escuchado este episodio. Esto es un podcast, les contamos que esto es un podcast, y van a desarrollar las tres siguientes preguntas. La primera que hemos pensado es saber por qué nuestros antecesores, estos homínidos, empezaron a caminar erguidos. ¿Qué pasó con ellos, con su entorno, que hicieron que tuvieran esta característica y ya no caminar a 4 patas, sino a 2 patas? La segunda pregunta es, ¿qué tan importante fue el consumo de carne para los homínidos? Y la tercera es, ¿qué palabras creen que fueron las primeras que utilizaron los homínidos y por qué? De repente por ahí, dándoles como que un centro así nada más, se han preguntado por qué la palabra, por ejemplo, mamá, es tan parecida en español, en inglés, en quechua, en francés y en prácticamente muchos idiomas. Bueno. Bien, esa ha sido nuestra edición 1.1 de Stalkers, hablando de la hominización. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Vámonos, nos deja la máquina del tiempo. Chau, nos escuchamos. Vamos. Chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.